paso ahora a nuestro amigo Vicente Vélez, que nos va a hablar de Valencia y lo hace con muchísimo cariño como redactor jefe de Valencia News. Hola, sí. Buenas tardes a todos. Después de estas exposiciones tan interesantes y históricas y culturales, yo voy a cambiar un poco de tercio porque, como redactor jefe del digital Valencia News, creo que es nuestra misión desde los medios de comunicación divulgar, como dice bien este congreso, y hacer nuestro trabajo, que es realmente influir en la sociedad y, sobre todo, enseñar aquello que no se sabe. Entonces voy a una breve exposición por el tiempo que apremia, pero os voy a explicar un poquito cómo voy a llevar la charla. Primero os hablaré de Valencia, que es el título. Valencia es una joya por descubrir. Tengo aquí unas líneas básicas, no me quiero extender demasiado. Tenemos grandes secretos en una ciudad por descubrir, una ciudad que parece mentira, pero los propios valencianos, este autoodio que tenemos, parece ser, no conocemos. Llama la atención que uno va simplemente por la calle en la ciudad de Valencia, ya no hablamos de los pueblos de alrededor, y le pregunta, ¿qué vamos a ver en Valencia? Yo ayer con unos vecinos estaba hablando y les decía, ¿qué os parece hacer una visita a la ciudad de Valencia, a la cultura que tiene, a todo lo que tiene, y vamos a ver, porque no solamente en Valencia, sino en los alrededores tenemos grandes cosas? Y decían, bueno, pues nos dará para media hora, una hora, ¿no? Decían, no, si tenemos para meses. Lo que pasa que, por desgracia, no lo conocemos. No conocemos lo que tenemos y no lo valoramos, por tanto, con lo cual no podemos venderlo al exterior, porque ni siquiera nosotros lo conocemos. Ahora tenemos un gran problema, ¿vale? Pero yo lo veo como una gran ventaja, que es el tema del COVID. En el tema del COVID se ha demostrado que ahora vemos cómo está, por desgracia, este congreso con poca gente, porque no lo podemos tener, pero nos ha dado una gran oportunidad de poner el foco en el turismo interior, en que nosotros mismos conozcamos aquello que tenemos. Parece mentira que, como la doctora, como mi compañero y como mucha gente que ha pasado por aquí, son foráneos de Valencia. ¿Por qué? Porque los de Valencia parece mentira, pero o no nos llegamos a creer lo nuestro, o nos falta esa cultura de poble, ¿vale? Del pueblo, que realmente lo hemos tenido todo como en el siglo XV y que lo hemos perdido todo también. Tenemos este tema del COVID, decía que era una gran ventaja o una gran oportunidad, vamos a verlo como tal. Dentro de lo malo siempre hay que ver lo positivo, y ahora lo que tenemos es que yo voy por mi cargo a ruedas de prensa de Generalitat Valenciana, Diputación, otros organismos, y siempre hablan, sobre todo cuando hablan del turismo, hay que fomentar el turismo interior, hay que fomentar el turismo interior, y dices, sí, pero señores, ¿cómo se fomenta el turismo interior si no damos a conocer lo que tenemos? ¿Vale? La gran mayoría, y antes estaba hablando con una guía turística, pero conozco unos cuantos y me decían, claro, es que parece mentira, pero ni nosotros conocemos lo que tenemos. Y este de Valencia, que se decía nada, que era una ciudad de paso, se ha vendido como tal muchísimos años, que en media hora, en una mañana lo podemos visitar. Pues no sé si, pero es verdad que tenemos muchos problemas. Entonces, lo primero, tenemos el camino, gracias a la asociación del Camino del Grial. Existe, o podemos hacer esto, que es una gran oportunidad para que generar este nuevo turismo. Alguien lo ha llamado el Camino de Santiago Valenciano. A mí no me gustan las comparaciones porque siempre son odiosas, pero es verdad que leyendo y viendo las poblaciones por las que pasa el camino, son poblaciones con una zona de turismo rural, una zona prácticamente despoblada, que viendo, y ahora sí que nos vamos a comparar lo que ha sucedido con el Camino de Santiago y con otros caminos, es verdad lo que decían compañeros de ponencias anteriores, que dejando a un lado el tema religioso, podemos ser religiosos o no, al final es un motor económico y cultural que no podemos dejar perder, y estamos dejándolo perder. Esa es la función un poco que tenemos los medios de comunicación. Recordemos todos, cuando hemos oído hablar, yo no lo he hecho, el Camino de Santiago, pero mucha gente, no, es que mira, yo chulo, y hemos ido a casas rurales, pues al final eso es dinero, eso es economía, eso genera cultura. Vemos, yo escribimos esta semana un artículo al respecto y nos comparábamos un poco como decir, narices, es que tenemos una reliquia de la cristiandad que no nos la creemos, no la conocemos. Todo el mundo vemos como las peregrinaciones a Fátima, a otros sitios, y a Valencia para cuándo, ¿no? Eso de Teruel existe, pues igual también hay que empezar a decir, señores, Valencia, igual que Teruel también existe y existimos. Y lo primero es que nos lo tenemos que creer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues existe o falta una implicación real de las administraciones públicas valencianas.
No hablemos ya de las señalizaciones y del camino. Todos pensamos y hemos visto en la tele, los que no hemos ido y tal, cómo el camino más o menos está señalizado y tal. Aquí en Valencia, yo por lo menos en Valencia Capital he visto 2 o 3 hitos que están muy escondidos prácticamente. Prácticamente no he visto en las poblaciones por las que pasa nada, exceptuando pequeñas pinceladas. Por ejemplo, nosotros hemos publicado, como Diputación de Valencia, está en algunas de las poblaciones, Ana, si no me corregirás que lo sabe mejor casi que yo, cómo se han hecho pequeños símbolos a las entradas y tal, pero son como pinceladas muy sueltas que no tenemos ninguna conexión. Si quisiéramos hacer el camino, estoy seguro que en el 90% de las veces nos encontraríamos o con una carretera que es imposible por el volumen de tráfico, o que incluso con algún camino privado. Dices, ni lo hemos señalizado, ni nos lo creemos, ni lo estamos manteniendo, ni siquiera las administraciones públicas se están volcando en ello. Y sería un motor cultural sobre todo esas zonas despobladas, sería como llevar a gente realmente, y sería un motor económico para todas estas poblaciones, para ello. Vemos la implicación, también hacen falta esas infraestructuras. Estamos hablando del Camino de Santiago, tenemos casas rurales, tenemos alojamientos, tenemos una serie de economía que surge de eso, que en Valencia estamos dejando pasar otra vez el barco y se aleja de nuevo. Ahora con el COVID, lo estoy diciendo, tenemos una gran oportunidad, primero de creérnoslo nosotros, fomentarlo entre los nuestros y luego, sobre todo, exportarlo. Voy a hablar de otras administraciones, por ejemplo, quiero centrarme mucho en el tema, y lo pasé un poco de largo, pero no quiero que dejármelo en el tintero, en el tema del Ayuntamiento de Valencia, donde parece que prima un poco la ideología, ¿vale? Y se nos ha olvidado el tema de que tenemos una catedral, la Catedral del Grial. No he visto nada en el Ayuntamiento de Valencia prácticamente al respecto. De hecho, se está hablando de un centro de interpretación. La Asociación del Grial tiene un gran centro que me consta que no tiene prácticamente apoyo de administraciones públicas, menos del Ayuntamiento de Valencia, que es el ayuntamiento que debería liderar todo esto, ya que la catedral está en su término municipal. Hay dinero para otras cosas, pero para estas cosas tan importantes no. Nosotros publicamos, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de administraciones extrañas, vamos a decirlo así, y yo quiero ser muy crítico con todos los políticos, aunque vivimos un poco de ellos nosotros porque estamos dando información política sobre todo, pero hay que ser críticos. No hemos de perder el norte de lo que es un medio de comunicación en este caso. Nosotros publicamos ayer, por ejemplo, una iglesia tan importante como la Colegiata de Gandía, que hay una puerta que se está cayendo a pedazos. Todos sabemos en Valencia ciudad, pero bueno, es por ponernos un ejemplo. La Generalitat les ha negado una subvención. Sin embargo, cuando se han quejado, les han dado una subvención de 10.000 euros para restaurar una imagen. Y dices, bueno, pero es que la imagen estará muy chula, pero la catedral se está cayendo en puerta. Señores, ¿cómo podemos dejar perder ese patrimonio? Pues lo estamos haciendo, ¿no? Hablemos de la Generalitat Valenciana, que tampoco está colaborando. A través del turismo parece que están empezando a ver el filón, pero no acaba de verse el tema. Hablemos del Estado y de la Unión Europea, ese papá Estado que todos queremos tanto, pero que parece que en los presupuestos generales una y otra vez nos olvida. Tenemos que recurrir, por desgracia, muchas veces a la Unión Europea, esos que algunos creen mucho, otros no creen tanto, pero que al final son los que parece que los de fuera siempre se creen más que los de dentro las cosas. Sí que es verdad que tengo que romper una lanza en favor de, en este caso, la Iglesia. Me llamó mucho la atención hace nada que automáticamente vi que en la web de la catedral ya se vende como la Catedral del Grial. Y ahí voy a acabar haciendo una pequeña responsabilidad de los medios de comunicación como tal. Voy a entender en mea culpa en nombre de los medios. Creo que tenemos una responsabilidad como divulgadores, que no la estamos ejerciendo. Hay que generar esa divulgación interna, ¿vale? Para que los valencianos, porque el grado de desconocimiento es muy grande, para que los valencianos nos lo podamos creer y podamos trabajar sobre ello y podamos a nuestros amigos venderlo de cara al exterior. Yo muy pocas veces he visto en televisiones nacionales, no digamos internacionales, y lo agradezco, reportajes sobre el tema del Grial. Hay pequeñas entidades, y se lo agradezco a mi compañero, que sí que están poniendo el foco, pero no lo vemos, ni siquiera en los diarios locales o en las televisiones locales. Es la responsabilidad de los medios de comunicación, que creo que hemos perdido un poquito el norte, y al final, para que sepáis cómo funciona esto, casi todos, es importante, ya acabo, que si no me matarán, me asesinarán, porque vamos muy pillas de tiempo.
que realmente los médicos hemos convertido, o muchos de ellos, nosotros en este caso, los que nos conozcáis veréis que publicidad institucional poquita, ¿vale? Pero al final nos hemos convertido como presos de esa publicidad institucional y muchas veces a la hora de publicar, y me pasa con otros compañeros que te dicen, claro, es que publicaría esto, pero le va a sentar mal al político de turno que me va al final dar la publicidad institucional. Esto no ha de funcionar así, hemos perdido el norte y debemos de ser críticos con nosotros mismos, pero sobre todo por las personas que nosotros somos los informadores, debemos informar y no deformar la realidad. En este caso, no debemos ser presos de las campañas de publicidad y en este sentido debemos enfrentarnos a las autoridades y enfrentarlos con su propio destino y decir, señores, tenemos algo y no nos lo estamos creyendo. ¿Qué intereses ocultos puede haber? ¿Interesa más que la gente vaya a otras ciudades y Valencia no sirva absolutamente para nada? Pero es que nos estamos jorobando nuestra propia economía, nuestra propia existencia. Si los políticos no se lo creen, pero sobre todo el pueblo no se lo exige a esos políticos y los medios de comunicación, no haremos nada. Creo que esta es la aportación que podemos hacer nosotros, es decir, señores, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. Veis los medios de comunicación que hay aquí, posiblemente vengan alguno más. De hecho, me consta, y lo veis en el programa, que han hecho un gran trabajo para traerlos, pero no veréis grandes reportajes, por desgracia, sobre el tema. Ojalá esto cambie, pero nos debéis de exigir, vosotros también los lectores y las personas, a nosotros que hagamos nuestro trabajo, que no perdamos el norte y debemos entrenar ese mea culpa. Por nuestra parte, desde Valencia News vamos a seguir colaborando con vosotros, sobre todo porque nos lo creemos, porque creemos en Valencia, porque creemos en este gran potencial y porque queremos dar las gracias a Ana y sobre todo toda la labor que estáis haciendo por Valencia y por los valencianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente Belli, redactor jefe de Valencia News.